Hola, qué bueno. Estamos en Romanos capítulo 4. Entonces, si pueden acompañarme a Romanos capítulo 4 y vamos a releer del versículo 1 y 3 que vimos, al 3 que vimos la semana pasada. Y vamos a leer también hasta el versículo 8, ¿ok? Hasta el versículo 8, que es donde vamos a terminar el día de hoy. Si pueden, Romanos capítulo 4 entonces, versículo 1 al versículo 8, ¿ok? Cuando lo tengan, me avisan para que sepan. ¿Ya? ¿También tú? Oye, qué rápido son. Romanos capítulo 4, yo no lo tenía al parecer. Según yo vi un 4 y era el 6. ¿Qué onda? Pero Romanos capítulo 4. Voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Ok? ¿Qué vimos la vez pasada? Estamos en Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. La vez pasada vimos el versículo 1 al 3 y lo podríamos parafrasear de esta forma. La forma en la que viene el versículo 4.1 sería: ¿qué pues nosotros pensaremos y estaremos declarando que realizó Abraham de acuerdo a su carne? La respuesta que tendría que surgir ahí sería no lo que estamos diciendo hoy en día acerca de Abraham. Porque Abraham, por supuesto que fue un gran hombre y fue el padre de la fe, pero solamente fue eso porque Dios estaba obrando a través de Abraham, ¿sí? Porque Dios es quien obra absolutamente todas las cosas. De modo que el segundo versículo, parafraseamos, diría: porque si Abraham hubiese trabajado en verdad, podría estar declarando que sus obras son grandes. Pero esto es imposible, esto es inconcebible delante de Dios, porque absolutamente nadie hace una buena obra delante de Dios que se pueda atribuir a sí mismo. Todas se realizan de acuerdo a lo que Dios provee, ¿sí? Esa fue la idea. Y el versículo 3 quedaría entonces así: en cambio nosotros diremos, parafraseo, estoy diciendo, parafraseo, 3, en cambio nosotros diremos lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice: Abraham creyó, tuvo esta convicción de Dios va a realizar absolutamente todas las cosas, me rindo delante de Él, dejo todo lo que yo tengo delante de Él, como si fuese absolutamente nada, para que Él realice todo. Y le fue contado, le fue imputado, se le otorgó algo que no era suyo a su cuenta, que fue la justicia, ¿sí? Eso es básicamente lo que vimos la vez pasada. Vimos entonces que finalmente lo que nos está mostrando Pablo a través de estos versículos es que hay un solo medio de salvación, y es todo lo que va a tratar en el capítulo 4, un solo medio de salvación para todas las personas en todos los tiempos, ¿no? ¿Cuál es ese medio de salvación? La justificación por fe. En otras palabras, las acciones de Dios que otorgan justicia a los hombres, que son injustos, ¿sí? Nadie podemos decir, nadie del Antiguo Testamento lo entendía claramente, pero sí tenían esta noción y era esta verdadera justificación. En Juan capítulo 8, por ejemplo, versículo 56, lo leímos la vez pasada, pero vamos a volver a leerlo. En Juan capítulo 8, versículo 56, vemos que esto es cierto porque Abraham en verdad estaba viendo a Jesucristo. Lo estaba viendo de forma que no era clara, como lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, pero lo estaba viendo en verdad a Él. Y en verdad estaba viendo como con esta idea de estaba viéndolo a Él, estaba viendo su muerte en la cruz, estaba viendo la justificación que iba a venir a través de esto. El hecho de que Dios es quien estaba actuando. Chequen Juan 8:56, dice el versículo 56. Dice así: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿Sí? Abraham sabía, iba a venir algo de parte de Dios, iba a
salvarlo. Ese era el día de Jesucristo, el día en el cual iba a ser exaltado Jesucristo en la cruz. Y estaba consciente de eso, y eso fue lo que creyó Abraham. Eso lo tenemos que hacer bien claro para que no pensemos que lo único que sucedió en Génesis 12, la primera vez que Dios llama a Abraham, y ahorita lo vamos a checar para que también lo tengan, Génesis 12, que no fue nada más el hecho de que Abraham obedeció y ya, sino que había algo más en su forma de pensar de Abraham. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. No era nada más Dios le dijo algo y él obedeció, y eso fue la fe. Esa no es toda la definición de fe. Y la fe también cuenta entonces esta idea. Fe está viendo que Dios es quien obra todas las cosas. Vamos a comprobar si esto es cierto, ¿ok? De forma sencilla, rápida. Chequen Génesis 12. Una fe que ve que Dios realiza todas las cosas. Y vean claramente la forma en la que habla Génesis 12. La forma en la que habla Dios a Abraham. Esto aparece de forma constante. Vamos a explicar los fondos de Génesis 12, pero aparece en Génesis 12, Génesis 13, aparece en Génesis 15, aparece en Génesis 17. Todos estos son capítulos donde hay promesas de parte de Dios. Mostraré, ¿ok? Ahí mostramos una acción que le está diciendo clara Dios a Abraham. Tienes que realizar esto. Pero cheque, porque no es solamente esta idea, sino continúa el versículo 2 y 3. Y ahí tiene un énfasis en las acciones de Dios. Versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y voy a agregar, y te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero si checan, versículo 2, hay un énfasis claro y cuádruple, o sea, de 4 veces, en esta idea de la acción de Dios con Abraham. Yo voy a bendecirte a ti. Tú vas a hacer bendición, pero vas a hacer bendición porque yo te voy a bendecir a ti. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo voy a engrandecer tu nombre. Y yo te voy a bendecir a ti. Entonces viene esta idea de forma constante. Y si analizásemos en el capítulo 13, veríamos exactamente la misma. Es lo que va a realizar Abraham, lo que va a realizar Dios con Abraham. ¿Sí? La parte de la obediencia de Abraham, esta idea de que en verdad él se fue de su casa, por supuesto que tiene un peso. Pero esto es en el peso de que Abraham sabe que ninguna de las cosas que él ha realizado dentro de su casa, que nosotros veríamos en Génesis, en Nehemías, que ninguna de esas cosas era buena, sino era todo idolatría. Ninguna de esas cosas vale la pena aferrarse a ellas, sino que él tiene que dejarse completamente llevar por las acciones de Dios y todo lo que Dios quiere. Entonces, Abraham va a ser bendecido y él lo único que va a realizar es el hecho de que él tiene que abandonar absolutamente todas las cosas. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que esta idea de ser justificados por Dios implica que nosotros abandonemos absolutamente todas las cosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que no nos aferremos a ellas, a las buenas acciones, por ejemplo, que nosotros tenemos. Que no nos aferremos a las cosas que nosotros amamos en este día, antes de convertirnos. Que no nos aferremos nosotros a las cosas que estamos sosteniendo dentro de nuestra vida como más importantes que Dios. Una de esas, por ejemplo, siendo lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú amas, lo que tú deseas. Todas esas cosas tienen que desvanecerse delante de Dios. Y entonces lo que va a realizar estos versículos, del versículo 4 de Romanos 4 hasta el versículo 8, es que van a clarificar esta frase, la frase de Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y la vamos a clarificar en el versículo 4 hasta el versículo 8. Primeramente lo vamos a clarificar con una ilustración negativa. Segundo, vamos a clarificarlo con una afirmación positiva. Y tercero, vamos a clarificarlo con una cita de David. ¿Ok? Lo voy a repetir de dos modos ahorita. Pero vamos a comenzar con la ilustración negativa. ¿Ok? Versículo 4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Y comenzamos con la ilustración negativa. Dice Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice, ahora bien, esta es esta idea, voy a clarificar. Ahora bien, al que trabaja
el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Entonces lo que agarra aquí Pablo es que forma una ilustración de la vida diaria. Y esta ilustración todavía se sostiene el día de hoy, ¿sí? Porque en el momento antiguo, tanto como el día de hoy, cuando una persona trabaja, una persona no trabaja de gratis, sino nosotros trabajamos por un pago, ¿sí? Y la forma en la que nos acercamos nosotros, podemos nosotros acercarnos con agradecimiento, por supuesto, delante de Dios primeramente, pero nos acercamos nosotros conscientes de que esa persona a quien le trabajamos, le otorgamos nosotros nuestro dinero a cambio de algo más. Y si nosotros ya dimos nuestro tiempo y esta persona no nos está pagando, nosotros estamos conscientes que tenemos una deuda con esa persona. Más bien, esa persona tiene una deuda con nosotros, ¿sí? Nosotros estamos conscientes, no nos acercamos el día en el que nos tienen que pagar y le decimos gracias porque es una persona tan favorable, una persona que está llena de gracia, una persona que está entregándome algo que yo no merezco, porque eso es lo que significaría eso. Nosotros no estamos acercándonos de esta forma, nosotros nos estamos acercando. Yo ya realicé un trabajo, tú me vas a otorgar aquello que es justo delante de mi trabajo. Y si no nos lo entregase, nosotros podríamos ir delante de un tribunal y diríamos nosotros, esta persona incumplió lo que tenía que realizar, incumplió su contrato conmigo, ¿no? Esta persona no está pagando en mi cuenta aquello que esta persona me debe, ¿sí? Entonces podemos llevarlos a corte. ¿Qué está haciendo ahí entonces Pablo? Pablo está colocando una ilustración primeramente, que es una ilustración negativa. ¿Qué es lo que no es la justificación por fe? Y lo está ilustrando con esta idea del pago. Y la idea es la siguiente. La justificación por fe no es algo que se amerita en base a las obras de la persona, ¿sí? La ilustración por fe no funciona de la misma forma que un trabajo. La justificación por fe, y perdón si me estoy equivocando entre ilustración y justificación, suenan muy parecidos, pero no es algo que se pone en tu cuenta porque tú mereces tener aquello. Esto es algo que tiene que eliminarse de nuestras mentes. Por eso una ilustración que es negativa, que tenemos que borrar nosotros. ¿Qué es lo que sí es, sin embargo? Y pasamos muy rápido, ya lo sé, pero ya es nuestro segundo punto. El primer punto es una ilustración negativa. Segundo punto, una afirmación positiva. ¿Qué es lo que sí es? ¿Sí? Y va a afirmar la más importante. El punto 2, una afirmación positiva. Una afirmación positiva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la afirmación que va a dar aquí en el versículo 4? Que diga 5. Versículo 5, checa lo que dice aquí. Dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Ok? Esa es la afirmación positiva. ¿Qué es lo que está diciendo? Está mostrándonos él de forma clara la forma en la que él piensa, Pablo, acerca de la justificación por fe. ¿Sí? Pablo está consciente que esta justificación tiene que ser bien definida. Y quiero entonces que ustedes tengan bien en mente esto, porque ya no está hablando de estas ideas. ¿Sí? Nada más que lo ha hecho un poco de forma indirecta y aquí se van a clarificar. Chequen, por ejemplo, lo que nos dice el capítulo 3, versículo 26. Es una frase muy similar a la que vamos a ver ahorita. Pero chequen, la forma en la que se distingue es lo que nos va a decir cuál es esa importancia que tiene esta frase del versículo 5. Chequen, capítulo 3 de Romanos, versículo 26. Y dice así, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? ¿Cuál es la parte que se parece a lo que estamos viendo ahorita? Es la última sección. Lo voy a repetir. Y sea que Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Leemos de nuevo la frase de Romanos 4. Romanos 4, versículo 5 dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Vemos esta misma idea. ¿Quién es aquel que justifica al impío? Sería Dios, la primera parte del versículo 26. ¿Sí? Pero aquel que no trabaja es el que es justificado. Nos dice el versículo 26 de Romanos 3. El que justifica al que tiene fe, esta es la persona que no está trabajando en el versículo 5, su fe se le cuenta por justicia. Aparece de nuevo la fe, su fe, y se le cuenta por justicia. ¿Ok?
Entonces, está diciéndonos las mismas ideas, nada más que está expandiendo dentro de esas ideas. Y esa es la forma en la que quiero que veamos. ¿Cuáles son las cosas que varían? Y las cosas que varían son realmente esas tres que dije ahorita. Varía la descripción que da acerca de Dios, varía la descripción que da acerca de la persona que es justificada, y varía la forma en la que penetra en esta idea de cómo es que es justificada la persona. Entonces tenemos que observar esas cosas. Chequen, por ejemplo, primeramente, ¿a quién está hablándonos que es justificado? ¿Quién es justificado? En el versículo 26 simplemente dice que justifica al que tiene fe. ¿Ok? Esa es la persona que es justificada, al que tiene fe. ¿Sí? Sin embargo, en el versículo que vamos a ver, versículo 4 o 5, nos da dos descripciones de quién es esta persona. ¿Ok? Primera descripción, dice el versículo 5, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Esas son las dos descripciones. ¿Sí? Dentro también está la descripción de Dios, pero quiero que vean esas dos descripciones. Primeramente nos dice, al que no trabaja. Esta es la primera parte. Al que no trabaja, está refiriéndose entonces a una persona que no está produciendo obras. ¿Sí? Una persona que podríamos nosotros decir es un inútil, porque no tiene absolutamente ningún trabajo. Esta persona, podríamos decir, es un hombre que no tiene ninguna buena obra con la cual él pueda acercarse y decir, checa las buenas obras que yo tengo aquí en mis manos. Esta persona entonces no tiene ninguna buena obra, es un fracaso y no trabaja, por tanto no tiene nada que mostrar delante de Dios. Ahora, si nosotros pensamos bien en esta parte, y a mí me llega muy profundamente, esa es la forma en la que nos tenemos que acercar nosotros cuando llegamos a Dios. Porque, quieras o no, todas las personas, absolutamente todos los que estamos aquí, los que están conectados, todos nosotros tenemos obras cuando llegamos a Dios. ¿Sí? Todos tenemos buenas obras tenemos obras que nosotros pensamos que son buenas. Y todos también tenemos obras que nosotros pensamos que son malas. Y nos acercamos porque tenemos esas obras malas y queremos que esas obras malas sean quitadas de nuestra cuenta. Pero muchos de nosotros nos acercamos con esta idea de, Dios, tú me estás mirando a mí por estas buenas obras que yo tengo a mi favor. ¿Sí? Tú me estás mirando a mí porque yo, aunque sí he pecado, he mentido, he blasfemado incluso, de todos modos no he llegado a tal punto en el cual he asesinado a alguien, no he llegado a tal punto en el cual he abusado de alguien, no he llegado a tal punto en el cual, y podemos seguir la lista incontablemente, ¿no? Pero la cosa que nos está diciendo aquí es que el que es justificado es aquel que no tiene obras, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces, ¿cuál es la forma en la que tenemos que acercarnos? ¿Cómo es que está definiendo esto el versículo pasado de Abraham creyó en Dios? Nos está diciendo entonces, algo que define el creer en Dios es esta idea de yo elimino por completo cualquier pensamiento bueno que pueda tener de mí. Yo elimino por completo cualquier obra que yo piense que hace que yo sea especial delante de Dios, o cualquier cosa que yo he realizado que pienso puede traerme favor delante de Dios. Y yo no me acerco como alguien que merece cosas, sino como aquel que no merece absolutamente nada bueno. ¿Sí? Me acerco yo como aquel publicano que estaba orando delante del templo y estaba diciendo que yo soy un pecador. Eso es lo que estaba diciendo el publicano. Y estaba hablando de forma que no alzaba su cabeza, porque él estaba consciente de cuál era su condición. Esa es la primera descripción. Y eso nos lleva a la segunda descripción. No solamente es aquel que no trabaja, sino que es aquel que cree en aquel que justifica. ¿A quién? Chequen la forma en la que dice el versículo 5. Al impío. Dice el versículo 5, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Cuál es la otra definición entonces que nos da de este hombre justificado? Que va a ser justificado, que es impío. ¿Sí? Entonces no trabaja y es impío. ¿Sí? Vamos a poner un pequeño paréntesis ahí. Chequen la forma en la que nos habla, porque esto está aumentando lo que vimos en el versículo 1 al 3. ¿Sí? ¿Quién es el impío en este caso? El impío es Abraham. Se está refiriendo a aquel que todos los judíos, absolutamente todos pensaban, es un buen hombre. Se está refiriendo a aquel que podríamos decir no era por naturaleza un hombre malo, ¿sí? Sino que él tenía todas las cosas que eran buenas. Pero sin embargo, la forma en la que nos hablan estos párrafos y la forma en la que nos ha hablado Romanos durante todo el tiempo que llevamos se puede definir básicamente con Romanos 3, versículo 9.
Chequen lo que dice Romanos 3, versículo 10, perdón, 10. Esto es lo que define a todas las personas. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Está diciendo, no hay absolutamente nadie que sea una persona justa. ¿Ok? Entonces esto me sirve a mí para aumentar la definición que tenemos nosotros de impío. Porque impío no se ve bien en español, si lo soy bien honesto. Se nota muchísimo más en el griego, se nota incluso más en el inglés, pero impío lo que significa es, está haciendo referencia a lo contrario de alguien que es pío, ¿no? Impío. Y esta parte de pío, que está hablando, haciendo referencia a la parte de piedad, está haciendo referencia a alguien que es de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿sí? Que es de acuerdo a Dios. Entonces, cuando está diciendo a alguien que es impío, es alguien que no está de acuerdo a Dios. ¿Sí? Y nosotros vemos estos versículos otra vez, versículo 10 y 11, nos da exactamente eso. Nos dice, no hay justo. Justo, ¿quién es justo? Es aquel que está obrando las cosas de Dios. No hay quien entienda. ¿Que entienda qué? Que entienda los caminos de Dios. No hay quien busque a Dios. Todo este versículo 10 y versículo 11 están haciendo referencia a acciones que nosotros realizamos en relación a Dios. ¿Sí? Entonces estamos viendo, no hay absolutamente nadie que sea de acuerdo a Dios. Todas las personas son impías, todas las personas están yendo en contra de Dios y todas se alejan de Dios. Y esto aún es cierto para Abraham. ¿Sí? Abraham es como absolutamente todas las personas. Y Abraham también se puede definir por lo que nos dice Efesios 2. No lo busquen, pero Efesios 2 tiene una excelente descripción, versículo 1 al versículo 8, y la descripción es la siguiente. Voy a parafrasear. La descripción es, todos nosotros somos por naturaleza hijos de ira, porque todos son desobedientes, porque todos son rebeldes, porque todos están yendo de acuerdo a la corriente del mundo, están siguiendo las cosas del mundo, pero no siguiendo las cosas de Dios, ¿no? Entonces, todos los demás, todas las personas, todos, incluidos nosotros, somos así, ¿sí? Y tenemos que vernos claramente como somos nosotros, para poder llegar a eso. Abraham, lo que sucede entonces en su corazón, es que cuando él es confrontado con esto, cuando él era un idólatra que estaba alabando a la luna, un idólatra que estaba viviendo en el espacio de Mesopotamia, y es sacado por Dios, es sacado de una forma física de la zona de idolatría, pero también de una zona espiritual, de la zona de idolatría de su corazón, para poder llegar a buscar lo que Dios quiere. Y se expresa de forma física. Busca la tierra que Dios busca proveer, que Dios está otorgando, ¿sí? Y de la misma forma en su corazón, él está buscando, al dejar absolutamente y renunciar absolutamente a todo, está buscando al Dios verdadero. Y Dios está buscando otorgarle a Abraham absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Entonces, una buena vida, una vida real, una vida que esté formada por Dios. ¿Sí? Una vida que sea entonces pía. Una vida de acuerdo a Dios. ¿Ok? Checamos y seguimos con esto. Porque entonces nos regresamos a Juan capítulo 8 y vemos que la forma en la cual estaban observando los judíos a Abraham era exactamente como un buen hombre en comparación con eso. Y no se estaban dando cuenta que esa no era la forma en la que se tenían que sostener. Chequen Juan capítulo 8, versículo 33 al versículo 47. No vamos a leer todo, pero versículo 33 al 47 está hablándonos de la forma en la que Jesucristo responde ante los judíos que exaltaban a Dios, pero no recibían a Abraham, perdón, exaltaban a Abraham, pero no recibían a Jesucristo. ¿Ok? Juan 8:33 al 47. Y vamos a leer el versículo 34. En el versículo 33 dice, somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dirás tú que no somos libres si somos descendientes de Abraham? ¿No? Y versículo 34, entonces responde Jesús. Esta es la respuesta que tienen que tener para con nosotros también, pero ahorita les explico cómo. Versículo 34. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Ok? Está hablándonos, contexto, la forma en la que ellos pensaban de Abraham. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que el Hijo los hace libres.
ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene acepción, no tiene entrada, no es aceptada por ustedes. Versículo 38, yo hablo lo que he visto con mi padre, ustedes entonces también lo que oyeron de su padre. Versículo 39, les contestaron, Abraham es nuestro padre, y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Versículo 40, pero ahora me quieren matar a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes, versículo 41, hacen las obras de su padre. Ya no voy a seguir leyendo, pero continúa con esta idea. ¿Quién es su padre? Su padre es Satanás, porque las obras de su padre están realizando. Entonces, si notan dentro de estos versículos, está haciendo referencia a esta idea. Hay algo que sí realizó Abraham. ¿Qué realizó? Tener fe en Dios. Hay algo que no realizan estas personas. ¿Qué no realizan? No tienen fe en Dios porque no escuchan lo que proviene de parte de Dios. Ellos no desean esas cosas de parte de Dios. Ellos desean a Abraham en cuanto piensen a Abraham en relación a sus obras. Y se jactan, se exaltan por ser descendientes de Abraham. ¿Sí? Esto no tiene que suceder con nosotros. Nosotros tenemos que voltear y estar viendo de forma muy distinta. Porque hay quienes de nosotros podrían incluso jactarse en la forma en la que está su iglesia. Podrían jactarse en el pastor, podrían jactarse en sus maestros, podrían jactarse en sus conocimientos, podríamos pensar nosotros, esas son buenas obras que delante de Dios tienen un mérito. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, ninguna de esas cosas lo son así, porque hay un mensaje de parte de Dios que nos está diciendo esto. ¿Cuál es ese mensaje? Jesucristo está hablando acerca de sí mismo y de la verdad que le está confesando. Y la más grande verdad que confiesa todo esto es la forma en la que aparece la cruz. Porque en la cruz Jesucristo no estaba muriendo por nada. Jesucristo estaba muriendo por la cantidad tan grande de pecados que había dentro de las personas. Y Jesucristo estaba muriendo porque ellos no podían hacer esto por sí mismos. Jesucristo estaba muriendo porque todas las personas eran inútiles. Cuando se confiesa la cruz, está confesando esta inutilidad, este fracaso tan grande que nosotros tenemos, esta cantidad de obras que hemos realizado nosotros, que son obras extremadamente malas. Por eso es que la cruz se vuelve una ofensa para las personas. Porque cuando se les confiesa la cruz de forma correcta, lo que se le está confesando es, tú eres una persona que es inútil, que no tiene esperanza, una persona que está absolutamente llena de maldad y que tiene que recibir las acciones de alguien más. Y por eso la respuesta que tenemos que tener nosotros es fe. Yo voy a dejar mis acciones, me voy a agarrar solamente tus acciones. ¿Sí? Entonces tenemos que confesarnos como impíos. ¿Sí? Continuamos con esta idea y regresamos a Romanos capítulo 4. Una persona que es impía. ¿Sí? Y vamos a quitar unas cuantas malas interpretaciones de esto. Podríamos pensar nosotros que impío significa que nosotros realizamos absolutamente todas las cosas tan mal como podemos. ¿Sí? Y esto no es lo que significa. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en eso, en impío, tenemos que tener nosotros la definición que se dieron por los reformadores. Les voy a dar estas dos palabras que forman la definición de los reformadores. Se llama total depravación o depravación total. ¿Sí? Ahí es como prefieran ustedes decirlo, pero es depravación total. ¿Qué significa eso? No significa que todos obramos tantas obras malas como podemos, porque nosotros sabemos bien que en el mundo existen cientos de personas que tienen familias que permanecen juntas, incluso más cercanas de las personas que estamos aquí dentro. Nosotros sabemos bien que hay gente que otorga su vida incluso en sacrificio por alguien más. Y esas cosas no son malas, entre comillas. Pero lo que significa esta depravación total es que, total, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, absolutamente cada uno de los componentes que forman quienes somos nosotros, están depravados. ¿Sí? Cada una de nuestras acciones, aunque buenas en el exterior, están depravadas, tienen inmundicias, están manchadas por el pecado que nosotros tenemos. ¿Sí? Y entonces la definición que podríamos dar nosotros es, hemos caído todos de la gloria de Dios, porque todo está en un nivel que podríamos llamar nosotros buenos, según como juzgamos con nuestros ojos, pero está caído del nivel de Dios, el nivel que Dios quería para todos los hombres. Y entonces, a pesar de que yo actúo, entre comillas, bien, de todos modos tengo malas intenciones. De todos modos, tengo una forma de realizar lo que es errónea.
de todos modos, cometo acciones que no son, vamos a decir, entre comillas, tan buenas como podrían ser, ¿sí? Está depravado nuestra alma, está depravado nuestro espíritu, está depravado nuestro cuerpo, ¿sí? Porque todas las acciones que realizamos no llegan a la forma en la que Dios quería que fuesen todas estas acciones, ¿sí? Todos hemos caído de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces dice aquí, y le agrega la justificación por fe a aquel que justifica, ¿sí? Y vemos la definición de Dios que ahora nos da, versículo 5, otra vez. Pero al que no trabaja, esto es el que va a ser justificado, pero cree que siendo impío, él cree. ¿En quién cree? ¿Quién cree en un Dios que justifica al impío? Versículo 5. Pero cree en aquel que justifica al impío, ¿sí? No está basado entonces en nuestras acciones, sino lo que agrega acerca de Dios aquí es que son las acciones de Dios para con los impíos, ¿sí? Aquel que justifica al impío, ¿sí? Y entonces esto nos muestra, ya me acordé cómo iba a hacer esto, nos muestra otras tres cosas. Nos muestra, la primera cosa que vimos ahorita es que todas las personas somos impías, ¿no? Y estamos menos de la gloria de Dios. Y eso es lo que significa ser impío, estamos totalmente depravados. Nuestro ser completo está depravado. Pero ¿qué también nos dice esto? Nos dice, nos dice ahora que Dios justifica a las personas que son impías. Y ya sé que eso luce muy claro dentro de todos nosotros, pero quiero que noten cuál es la cosa específica que estoy diciendo aquí. No está diciendo que Dios hace justo a una persona y después lo justifica, ¿sí? Y les voy a decir por qué estoy declarando esta parte. Ya sé que igual para nosotros es un poquito foráneo eso, pero voy a intentar ponerlo. Si ustedes observan el bautismo de los católicos, voy a decir la forma en la que funciona ese bautismo, ¿ok? Bautismo de los católicos, lo busqué con 2 entrevistas a católicos, para estar bien seguro. Pero es esta idea. El bautismo de los católicos lo que hace es que elimina el pecado original. Entre comillas, podríamos decir nosotros, esta persona cuando sale del bautismo, lo que sucede es que este bebecito que no piensa absolutamente nada todavía, este bebecito que no se ha predicado el evangelio, este bebecito sale y ya es una persona nueva, ya está limpio, ya no tiene absolutamente nada de pecado con el cual nació, ¿sí? Eso es lo que surge, entonces. Y no solamente piensan eso, piensan también que cuando esta persona, este bebecito, es sumergido y es sacado, se le está derramando a este bebecito una gracia, se le está derramando fe para que este bebecito, cuando continúe creciendo, la fe que tenga provenga de este bautismo, de esta acción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que lo primero que realiza entonces Dios es que Dios limpia con esta acción física toda la maldad que hay en él y le otorga fe, ¿sí? Y después el bebecito entonces, cuando se le predica el evangelio, va a creer. ¿Por qué? Va a creer porque ya fue limpiado y ya se le otorgó fe, pero en el momento en el que crea, va a ser justificado, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí me agarran? Ya sé que es un poquito extraño porque hay unas ciertas formas en las que estamos de acuerdo, pero de forma distinta. Pero la esencia es esa. O sea, una acción va a otorgarle aquellas cosas. Y aquel que no ha sido bautizado, aquel que no ha sido, no se le ha otorgado esta fe y no se ha limpiado con este bautismo, no va a creer, ¿sí? Por eso es que tienen un énfasis tanto en que tenemos que realizarlo de esta forma. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta, esto no es lo que viene dentro de la palabra de Dios. Y a pesar de que puede sonar bonito y hay una cierta forma en la cual esto es real, pero de forma distinta, dentro de la palabra, tenemos que darnos cuenta que no es así, ¿sí? La forma en la que ellos dicen, entonces lo corrompen, tanto así que dicen, básicamente, esta persona tiene que ser hecha buena para después creer en Dios. Tiene que ser primero santificado y luego va a creer en Dios, ¿sí? Pero esta no es la forma en la que estamos, ¿ok? Traslademos eso a la forma en la que piensan todas las personas de allá afuera, que es exactamente la misma. Y
quizás alguno de nosotros aquí. Nosotros pensamos, yo soy una persona que es buena, que ha crecido de una buena forma, que me ha ayudado con eso, me ha ayudado a la educación, a ser una buena persona, que me ha ayudado con eso, me ha ayudado a tener buenos padres. Y a través de eso es que yo llego a conocer a Dios. ¿Notan cómo es una distorsión eso? O la distorsión contraria, pero que también puede estar en alguno de nosotros. Yo no nací en una buena familia. Yo no tuve una buena educación. Yo no voy a ser recibido por Dios. ¿Sí? O cambiémoslo otra vez. Yo no nací en una buena familia. Yo no recibí una buena educación. Voy a sentir una pena por mí, por la cual voy a decir, si entonces yo no puedo acercarme a Dios, voy a irme y voy a continuar alejándome de Dios. ¿Sí? Este tipo de pensamiento, el pensamiento que ilustré ahorita con lo católico, nos está haciendo referencia a esto. Lo que sucede con Dios no es eso. Dios va y a todas las personas, que todas las personas se definen por ser impías, Él va y llama en la condición en la que se encuentran. Y en la condición en la que se encuentran, Él los declara justos. ¿Sí? Él los declara justos delante de Él. Y luego empieza a obrar dentro de sus vidas una obra de santificación. Y los comienza a hacer buenos. ¿Sí? Podríamos decir. Él los comienza a reformar y a transformar de forma constante en todas sus acciones. Pero ellos comienzan de la peor forma en la que existe, no haciendo referencia a sus acciones, sino haciendo referencia a que comienzan con un odio hacia Dios. ¿Sí? Y son cambiados por la forma en la que Dios actúa. ¿Okay? Entonces, lo segundo que nos muestra esto es que Dios está justificando a las personas que son impías. ¿Sí? No a las personas que son buenas o perfectas, o incluso que tienen un poco de bien. 3, nos muestra también que esta es una acción legal. Una acción legal. Es una acción legal. Es una acción que se realiza delante de una corte. ¿Sí? Voy a ponerlo así. Cuando algo sucede legalmente, no es porque suceda, podríamos decir, realmente. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Si tú realizas alguna, es un ejemplo muy poco conocedor, pero si tú realizas alguna mala acción, pero tienes suficiente dinero para pagar un buen abogado y para pagar incluso a tribunales, los tribunales pueden declarar algo que es mentira acerca de ti. ¿Sí? De todos modos, es una acción que se realiza en la parte externa, se realiza legalmente, ¿no? Y se establece legalmente. La declaración fue justo. Y entonces sales, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Entonces, para cuando pensamos acerca de la parte cristiana, vemos que lo que está sucediendo aquí no es entonces el cambio del ser, sino es una declaración, ¿sí? Él justifica, nos está haciendo referencia a la declaración, es una pronunciación, ¿sí? No está cambiando a la persona, no está haciendo la mejor a la persona, está haciendo una declaración hasta ahorita, ¿sí? Una declaración, Dios, ¿sí? Cuarto punto, es una declaración. Tercer punto, es una declaración. Cuarto punto, ¿sí? Entonces, es una imputación. Imputación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es que entonces Dios no es injusto cuando Dios realiza estas acciones? Porque en la ilustración que di algo que es injusto, ¿sí? Di algo que es falso. En la ilustración es por tu dinero. Pero la razón por la cual es justicia delante de Dios, el hecho de que Él coloque a nosotros como justos, es porque no se está meramente diciendo una falsedad, sino lo que se está haciendo es que a esta imagen ahora agregamos otra persona más, una persona que vivió una vida justa, una persona que estuvo de forma completa actuando de acuerdo a lo que Dios quería. Y esta justicia que esta persona tiene, esta justicia se transfiere, podríamos decir, a la otra persona, a la persona que no estaba de acuerdo a Dios, y esta injusticia de esta persona que no actuaba de acuerdo a Dios, se le transfiere a esta persona. De modo que Dios actúa en relación a este regalo que está otorgando esta persona. Este regalo y esta aceptación que está entregando esta persona de lo que no le pertenecía. Es una imputación. Está recibiendo aquello que no era suyo y está otorgando aquello que era suyo. Es una imputación que significa entonces para nosotros esta idea. Es un poner en la cuenta del otro. ¿Sí? Es un poner en la cuenta del otro. No nos ve entonces Dios meramente como justos, sino más bien lo que sucede es que Dios ve la justicia de Dios, de Jesucristo, con la cual Jesucristo nos viste.
Chequen, por ejemplo, la forma en la que lo pone. Deme 2 segundos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Y dice así: es decir, que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo en él. Perdón, no me esperé. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo, ¿qué dije? 19, ¿verdad? 19. Ok. ¿Ya? Va. Es decir, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con él mismo. ¿Ok? Esa es la acción de justificación, la reconciliación. Y no solamente eso, ahorita vamos a ver que no solamente es justificación, pero estaba reconciliando al mundo. Ahora chequen la forma en la que va a describir cómo sucede. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, eso bórrenlo. ¿Sí? El versículo 19, sin embargo, nada más quiero que se quede en esta parte, dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Sí? Y versículo 21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Notan ahí las dos partes. Está diciéndonos, no se le tomó en cuenta a los hombres sus transgresiones, sino que se le tomó en cuenta, versículo 21, al que no conoció pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Están esas dos partes. Una imputación de justicia, una imputación de pecado. ¿Sí? Es el gran intercambio que nosotros estamos a estar conscientes que sucedió y que puede ser recibido de parte de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a nuestro último punto, tercer punto. En Romanos capítulo 4. Ahora vemos cómo es que lo va, perdón, cómo es que lo va a realizar a través de una cita de David. ¿Ok? Entonces, primer punto era una ilustración negativa. Segundo punto es una afirmación positiva. Tercer punto es una cita de David. ¿Sí? Una cita, en lo que me refiero es eso, es citar las palabras de alguien más. ¿Ok? Cita de David. Y entonces en el versículo 6 comienza con hablar acerca de las cosas que David dijo, perdón, en el Salmo 32. Y ahorita lo vamos a leer, Salmo 32, versículo 1 y versículo, no es versículo 1, pero comienza de la siguiente forma. Chequen, versículo 6. Como también, primeramente, o sea, esto que sucedió con Abraham no solamente es real para Abraham, y no solamente yo lo estoy predicando, Pablo, y no solamente lo estoy predicando yo, Jaciel, sino lo está predicando también David, ¿sí? Como también David habla, como también David predica acerca de estas verdades de la justificación por fe, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. ¿Sí? Toda esta parte está hablándonos de la misma forma. ¿Qué agregó a lo que venía antes? Nada más quiero que vean eso. ¿Qué agregó? ¿Cuál es la única diferencia que hay aquí? La única diferencia entre este versículo y las cosas que ha dicho en los versículos anteriores es que le agrega una palabra que se llama bendición. ¿Sí? Chequen lo que dice ahí. Habló de la, podemos decir, justificación por fe. Podríamos incluso cortar esta parte de la bendición. Podríamos decir, en la forma en la que David habla de cómo Dios atribuye justicia aparte de las obras, pero no. La forma en la que David lo dice es, David habla de la bendición que viene al hombre, que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia. Está hablándonos otra vez de este regalo que es otorgado sobre las personas. Y esta palabra bendición, que es la palabra Macarios, nos hace referencia a este estado de plenitud, nos hace referencia a una felicidad, nos hace referencia a un gozo. ¿Sí? Y más específicamente, Macarios dentro de la palabra nos hace referencia a un gozo que surge por una buena relación con Dios. La situación más horrible que puede suceder para todas las personas es maldición. Y la maldición más horrible que puede
esta relación ya está restaurada. Ahora el peso de la bondad de Dios. Y la va citando el Salmo 32. Chequen el Salmo 32. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Hola, ¿de qué ciudad? ¿En qué parte me trabé? ¿Se acuerdan? Lo último que dijiste fue perdonada. Perdonada. Ah, va, perfecto, estuvo bien. Sí, Salmo 32, ¿verdad? Salmo 32. Sí. Va, es que pensé que me había trabado desde antes, pero no, está perfecto ahí entonces. Va, leo. Salmo 32, versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es encubierto. Cuán bienaventurado, bienaventurado es esta misma palabra, bendecido, ¿sí? Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, perdón, no hay engaño, ¿sí? Entonces está hablándonos David, está hablándonos en el Salmo 32 y David está hablando acerca de lo que sucede, pero está poniéndolo de forma negativa, ¿sí? Y eso quiero que lo vean, porque cuando leí el versículo ahorita, perdón, el versículo 5, el que leí en Romanos, capítulo 4, que comienza a decir las cosas de David, Pablo está realizando una interpretación de lo que sucede con David. Voy a leerlo otra vez para que lo chequen. David está diciendo, bienaventurado es aquel a quien no le son, ¿no? Pero la forma en la que está diciendo aquí Pablo está hablándonos de la acción positiva. Como el no le son tomados en la cual está, podríamos decir, la forma en la que lo interpreta Pablo, interpretas desde la parte positiva. ¿Qué se le está otorgando? ¿Qué se le está dando? En vez de perdonarle, que es quitarle, ¿qué se le está otorgando a la persona? ¿Sí? Chequen Romanos capítulo 4, versículo 6, perdón. David habla de la bendición que viene, de una bendición que se otorga sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿sí? Se le da justicia, aparte de las obras, ¿sí? Nos regresamos al 2, vemos la parte negativa. Cuán bienaventurado es aquel que transgresión es perdonada, cuyo pecado es encubierto, cuya iniquidad. Está hablándonos de 3 acciones que son se le tiene que quitar, se le tiene que encubrir para que no se vea, se le tiene que las acciones que están sucediendo. Y Pablo, me refiero a Dios hablando a través de Pablo, es que me sucede una suma de algo más. ¿Sí? Nada más para que hay 2 capítulos, Salmo 3, chequen el versículo, se oye entrecortado. Denme 2 segundos. Ya está. Estoy conectando aquí un poco. Híjole, pensé que se había hecho esto.
Ya está. Ahora sí. Va, ahí ya no se tiene que oír entrecortado. Pero, entonces, Salmo 32 habla de la parte negativa, pero también habla de la parte positiva. Pero quiero que vean también esa parte. Salmo 32. Entonces, cuando llegamos al versículo 8 del Salmo 32, podemos observar que no solamente está hablando acerca de cómo se le quita el pecado a David, sino que habla acerca de lo que Dios realiza con David. Checa, versículo 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Sí? Versículo 10. Muchos son los dolores del impío, pero aquel que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Versículo 11. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, hablándonos acerca de las personas que son justificadas por Dios. Den voces de júbilo, todos ustedes, los rectos de corazón, aquellos que ya recibieron la misericordia de Dios. ¿Sí? Pues nada más quiero que vean esa parte. Está ilustrándolo de la misma forma, es la misma enseñanza. Nada más, ya pasó por Abraham, ya pasó por David. ¿Sí? Y quiero que se vayan con una enseñanza pequeña, práctica de esa parte, que es esta. Si nosotros estamos hablando delante de una persona, y es muy, les voy a decir la forma en la que sucede conmigo. En muchas ocasiones la persona no me va a escuchar. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a observarte a ti de la forma más alta. Una persona que es cristiana debería realizar esto incluso dentro de la prédica. Ahorita explico. En el hecho de no tienes que estar checando tú a la persona, tienes que estar checando tú a aquel que está detrás de la persona. Cuando vemos nosotros a estos ejemplos que realiza Pablo, Pablo está hablándoles acerca de Abraham y acerca de David por el valor que los judíos daban a Abraham y a David, ¿sí? Porque ellos lo veían a Abraham como el buen hombre que fue amigo de Dios por la forma en la que Abraham obró. A David lo veían también como un buen hombre delante de Dios. ¿Por qué? Porque él era el rey del cual iba a venir de la descendencia del Mesías. Porque él era aquel que fue un campesino que fue llevado hasta ser rey. Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él era alguien que cantaba los salmos delante de todas las personas y se volvieron los salmos que fueron cantados en todas las sinagogas. Sin embargo, al utilizar estos dos ejemplos, lo que realiza Pablo es que mueve a las personas a observar lo que Dios dijo a través de ellos. ¿Sí? Agarra y no les dice a ellos, confíen en mí, sino les dice, confíen en aquellos en que ustedes confían. Y la lección práctica para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Cuando argumentamos nosotros, entonces hablamos de qué forma. Si hablas tú con cristianos, ¿cómo vas a hablarles? Tú vas a hablarles y vas a decirles, ok, este es mi consejo. Pero no solo quiero que veas que es mi consejo, quiero que veas que se encuentra en la palabra de Dios. Y para los cristianos se supone eso es lo que es más grande. ¿Sí? Y la razón tan grande por la que tenemos que realizar esto es porque realmente proviene de esa palabra. La palabra de Dios que debe de regir sus vidas es aquello que mueve nuestra forma de hablar para con ellos. Y aplicación no solamente para las personas de aquí, sino las personas de fuera. Nosotros tenemos que pensar en las personas de fuera y decirles también a estas personas de fuera, tú estás viendo como grande todo esto. Te quiero decir, hay alguien más grande que todo ello. Quiero que veas que pon dentro de tu cabeza la posibilidad de que haya alguien más grande. Si esta persona estuviese diciendo algo contrario a esto, tienes que escuchar a la persona. Hay aquellos en los cuales sí vas a poder ocuparlo. Si tú hablas con alguien católico, le vas a decir, pero ¿cómo ves a Dios y sus palabras? Si tú hablas con alguien, testigo de Jehová, tendríamos que decir también, pero la palabra está cambiando de forma grande esta forma. Pero con una persona que no cree en ninguna de esas cosas, tenemos que acercarnos también con esta idea y estarle recomendando, hay algo más grande que aquello que lo que tú ves. Entonces tenemos que acercarnos con ellos de esta forma. ¿Okay? Ahora eso no está dentro del pasaje, pero quiero que vean que es la forma en la que argumenta Pablo acerca de esto. ¿Sí? Pero tomando en cuenta eso, entonces, pues vamos a terminar. ¿Va? Está hablándonos David acerca de la parte negativa, está hablándonos Pablo acerca de la parte positiva. Parte negativa tiene que haber un perdón, parte positiva tiene que haber una adición, ¿sí? De justicia. Pero ahora, última cosa que voy a agregar a esto. Quiero que vean que no solamente tenemos que hablar de la justificación. Pablo está hablando acerca de la justificación, pero eso no es todo lo que va a tratar dentro de toda su carta. Justificación, les dije, es esta idea, una declaración.
Justificación es esta idea, una idea legal en la cual Dios está viendo algo que no le pertenece a la persona, pero se le fue otorgado, y ve en Jesucristo algo que no le pertenecía a él, pero él aceptó y agarró para sí, ¿sí? Pero eso no es todo lo que nos hace referencia a esto. Una justificación es el primer paso en la redención, una redención que finalmente va a terminar con más de un paso. Y el hecho de que Pablo establezca este primer paso y que nosotros establezcamos en el primer paso en las demás personas, tiene que llevarnos a continuar de forma constante, viendo que se cumplan cada uno de los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos nos los coloca Pablo en Romanos capítulo 8. Aquellos a quienes predestinó, a ellos también llamó. Y aquellos que también llamó, esta parte de la predicación, a ellos también justificó. Y aquellos que también justificó, a ellos también glorificó. Es la forma en la que lo coloca. ¿Sí? Cada uno de esos pasos tiene que cumplirse. Nosotros tenemos que acercarnos y a llamar a todas las personas, porque no sabemos quiénes fueron predestinadas. Pero aquellos que fueron predestinadas, al ser llamadas, van a ser justificadas, y lo sabemos. Y aquellos que han sido justificados, nosotros tenemos que acercarnos y estar buscando que sean santificados para llegar a esta glorificación, para que ellos busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Esta idea, tenemos que seguirnos avanzando. Y también dentro de nuestras vidas, tenemos que ver esto de forma constante. Y tenemos que verlo de forma constante, siempre como un regalo de parte de Dios. ¿Ok? Y entonces nada más con eso, con esa idea en mente, verlo como un regalo de Dios, cada una de estas partes, y buscar que cada una esté, vamos a terminar nosotros leyendo. Voy a leerles yo unas pequeñas preguntas, ¿sí? Para que sepamos nosotros si en verdad estamos en esta justificación que lleva a la glorificación. ¿Ok? Pequeñas preguntas que son extremadamente grandes en su respuesta. ¿Sí? Podemos decir nosotros, ok, preguntas para probar nuestra justificación. ¿Has cesado tú en este momento? No hablo ahorita del momento pasado, ¿sí? En el cual ustedes se convirtieron. Hablo de este momento. ¿Has cesado tú de forma completa en este momento de observar algo bueno en ti, en cualquier forma? Ahí me refiero a, si ustedes no han sido justificados, digamos, ustedes podrían pensar, yo tengo esto bueno que proviene de mí, ¿sí? Y esto sería una completa mentira. Aquel que es justificado está consciente no solamente de que nada bueno provino de él en ese momento, sino está consciente que el día de hoy, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que tiene él, todas las que son suyas y se le pueden atribuir solamente a él, son malas. Y todas las que son buenas, que ha realizado, todas se le atribuyen a Dios. Entonces esto nos habla, si nosotros pensamos que fuimos justificados, o si nosotros pensamos que somos justos delante de Dios por nuestra propia actual. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Estás mirando por completo y enteramente y solamente al Señor Jesús y lo que Él ha realizado en favor de ti? O sea, si nuestra vida completa está toda nuestra vida centrada en las cosas que Dios está otorgando. De la misma forma en la que Pablo decía dentro de su carta a los Corintios, primera de Corintios, él estaba diciendo, yo predico solamente ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? No porque solamente hablara de Cristo, sino porque todas las cosas que él mencionaba tenían una sola base. ¿Cuál es esta base? Cristo y Cristo crucificado, que estaba rescatando y consiguiendo todas las bendiciones que había más allá de él. ¿Sí? No solamente es él, sino es él la base de absolutamente todas las cosas. Y Jesucristo es la base tanto para nuestro llamado, como es la base para nuestra crucifixión, como es la base para nuestra justificación, como es la base para tener una vida que nosotros podamos decir, toda está guiada por Dios. Entonces, estamos mirando nosotros a Cristo solamente y enteramente y completamente, ¿sí? Y lo que Él ha realizado por nosotros. Tercera pregunta y última pregunta. ¿Te das cuenta que no puedes hacer nada, nada en lo absoluto, para convertirte a ti mismo en cristiano? Esto es real y siempre ha sido real. La parte de la fe, incluso esa parte de la fe, es un regalo que proviene de parte de Dios. Y es algo que se nos es otorgado a nosotros, no porque lo merezcamos nosotros, sino porque es algo que viene de las acciones de Dios para con nosotros.
Y si ustedes leen Efesios 2, versículo 8, van a observar esta gran verdad. Que lo que dice este versículo es, fuimos justificados 8 y 9, fuimos justificados nosotros por fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Sí? Este don de fe y de todo el resto de la salvación proviene de Dios. Es un regalo que no llega por lo que hacemos nosotros. Y aún la fe, entonces, no es una acción que realicemos nosotros, sino aún la fe es un regalo que proviene de parte de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, amigos, hay que estar nosotros dependiendo siempre de la cruz y dependiendo siempre de Dios. Y les voy a contar algo que me pasó hace rato, porque estaba justo terminando de armar el estudio y estaba escuchando una canción y yo, que estoy medio distraído a veces, digo, la estaba escuchando de fondo, ¿no? Y dije, esta canción habla exactamente de lo que estoy hablando ahorita. No me di cuenta que estaba malinterpretando una de las palabras de la canción. Pero quiero leerles el así como yo lo interpreté, ¿sí? Porque así yo creo que es algo verdadero. La canción iba así. O quiero probar y ver el Evangelio de una forma en la que no lo he visto nunca antes. Sé un cordero para mí todos mis días y yo caminaré lleno de alegría. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que decía la canción en verdad era, sé una lámpara para mí todos los días y yo caminaré con alegría. Pero esta parte de cordero, ahí me encantó, por eso se las puse ahorita, porque esto es la idea. Él es el cordero que fue entregado por los pecados de todos nosotros. También Él ilumina a todos nosotros. Pero esta idea de verlo como cordero cambia la forma en la que veremos todos nuestros días. Y ahora vamos a estar nosotros llenos de alegría, siempre observando que Él es el cordero que se entregó por nosotros. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, Martín, ¿nos ayudas a orar, por favor? Vas, amigo. Padre, gracias. Podemos vernos en un espejo y darnos cuenta de que no merecemos nada de lo que nos has dado. Pido que esta gracia sobre que nos muestres que a pesar de no tener nada bueno en nosotros, tú has mandado a tu Hijo y lo has mandado para justificarnos y encontrar esa dicha que solamente tú. Te doy gracias por los padres que están reunidos aquí, que esto sea de bendición para que lo escuchen y nos sigas cuidando en este proceso de nombre de Jesús. Amén. Amén.